Les saludo, mis queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto cada fin de semana que tenemos el tiempo para grabar estos mensajes, poder compartir la siempre vigente palabra del Señor. Dios siempre está comunicándose con nosotros. La Escritura dice que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También dice que el Señor es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Desde ese texto y otros más podemos desprender de que Dios siempre anda buscándonos, llamándonos, para que de esta forma nos volvamos totalmente a Él y podamos ser salvados del juicio eterno. Así también podamos encontrar en el Señor manera, la forma de ir creciendo en cuanto al carácter, en cuanto al modelo de Jesucristo y siendo hombres responsables, honestos, íntegros, para así llevar la semilla del Evangelio a toda criatura. En el día de hoy quiero invitarlos a que usted busque las Escrituras. La palabra del Señor va a estar allí en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 hasta el 31. Vamos a leerlo, reitero el pasaje, Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad la señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, les serán para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. El título que le hemos puesto a este mensaje el día de hoy es Adán, el primer hombre. Las Sagradas Escrituras nos muestran cómo el Señor, cómo el Dios Todopoderoso hizo las cosas de una manera tan precisa, tan original, única, excepcional, y podemos, en la medida que vamos conociendo, investigando, escudriñando y asimilando el estudio minucioso de la palabra del Señor, podemos ir creciendo para tener mayor capacidad de precisión y convicciones en cuanto a nuestra fe. Ahora, en el libro de Génesis, respecto de el autor y las circunstancias, esta palabrita Génesis es el título dado por los traductores de la Septuaginta. La Septuaginta fue una versión bíblica que se tradujo desde el Antiguo Testamento en el idioma hebreo al griego koiné, y que significa origen y principio. El título en la gramática hebrea es Bereshit, que significa en el principio, y es la palabra iniciadora del texto hebreo. Génesis es el primero de los libros del Pentateuco, palabra Pentateuco que significa 5 libros, atribuido, tradicionalmente a Moisés. La historia y las fuentes de los padres del pueblo de Israel, los rabinos, muchos de ellos coinciden
que la persona más idónea para haber escrito el Génesis fue Moisés. Todos los sucesos significativos del Génesis son anteriores a Moisés, de modo que lo que toda la probabilidad se valió de fuentes orales escritas antiguas que fueron disponibles. Eso significa que Moisés recibió fuentes orales o la tradición oral que se iba transmitiendo de una generación a otra con respecto a la creación de todas las cosas, pero también fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para narrar los hechos que tenemos en los primeros capítulos y en todo el Pentateuco. Una fuente, por ejemplo, puede ser la unidad de Génesis 1:1 al 2:3, donde a Dios se le designa con el nombre genérico de Elohim, que significa Dios. Es posible que el encabezamiento, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, en el capítulo 2:4, sea un reflejo de otro conjunto de fuentes. En esta sección del capítulo 2:4 al 3:24, a Dios también se le llama Yahvé, su nombre personal, y por tanto, esta parte del libro se caracterizó por el título compuesto Yahvé Elohim, que significa Yahvé es Dios. Ahora, en el texto que les acabo de leer, de Génesis capítulo 1, los versículos 26 al 31, nos hablan de este personaje, de Adán, el primer hombre que Dios creó. Él tiene algunas características como la siguiente. En primer lugar, fue un hombre creado por el Dios Trino. El pasaje dice, hagamos, eso dice en el capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa expresión verbal, hagamos, apunta a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La imagen y la semejanza tienen relación con la condición moral y espiritual que dotó, capacitó el Dios Todopoderoso en Adán. Era un ser racional, es decir, tenía la capacidad de pensar, ya que más adelante el pasaje dice que Adán le colocó nombre a todos los animales que estaban en el huerto de Edén. Y era una persona libre en el sentido que podía actuar, interactuar, manifestar su sabiduría e inteligencia en todas aquellas tareas y responsabilidades que Dios le entregó. Bien. Toda vida proviene de Dios y es mismo el creador de todas las cosas. Pero por otro lado, la vida también proviene de Adán y Eva, dando a entender que son ellos los primeros padres de la humanidad. Esto aparece allí en el libro de Hechos 17, vamos a leerlo, Hechos 17, versículos 26 al 30. Rápidamente vamos a buscarlo y lo encontramos ya. Hechos 17, 26 al 30. Dice el narrador, que es Lucas, sobre la historia de la iglesia. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, cultura o de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Y ahí está. Después dice, por cuanto ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos,
Unos otros se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Esto es el apóstol Pablo hablándole ahí a los griegos. Como el Señor creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y de él proviene toda la humanidad. También el apóstol Pablo establece esta verdad allí en Romanos 5:12, dando a entender que a través de Adán vino el pecado, vino la desobediencia, vino la rebelión. Pero esa situación vamos a comentarla más adelante. En segundo lugar, el primer Adán, hombre, la instrucción de Dios fue señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra. Y señorear significa dominar, significa gobernar, administrar. Ahora, ¿qué implicó este señorío para Adán? Implicó la autoridad delegada de parte de Dios. No significaba independencia, que él viviese y tomase responsabilidades o decisiones dejando a Dios a un lado. Así también implicaba responsabilidad y cuidado, no abusar. La responsabilidad significa la respuesta a mis obligaciones, a mis deberes. A veces la gente busca encontrar cosas mejores, óptimas, que le den más comodidad a su vida transitoria terrenal, pero olvida de que en todos aquellos marcos de responsabilidad hay privilegios, como hay también obligaciones. Y en este sentido, Adán era responsable delante del Señor en cuanto a la creación, porque Dios colocó la creación, el huerto en sus manos. Nosotros también en este tiempo somos responsables, tenemos obligaciones, ya sea matrimoniales, laborales, morales, espirituales, y no podemos traspasar esa responsabilidad y obligaciones a terceros. Somos nosotros, es usted y soy yo, quienes sabemos qué cosas debemos hacer y cuáles debemos apartarnos para que no contaminen ni destruyan nuestras vidas. En tercer lugar, Adán, el primer hombre, fue bendecido por Dios. El versículo 28, volviendo a Génesis, vamos allá a Génesis, capítulo 1, versículo 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad la señoría de los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahí está la bendición de Dios. Yo he notado esto de que hay mucha gente que busca la bendición de Dios. Pero ¿qué es realmente la bendición de Dios? Estudiando un poco lo que es la gramática hebrea que se escribió en el Antiguo Testamento y el griego koiné que se escribió en el Nuevo Testamento, hay elementos muy similares entre un vocablo y otro, ya que proceden de un análisis gramatical en dos idiomas distintos, pero con una acción netamente de Dios. Decir que primero el que bendice es Dios. Hay un pasaje en Proverbios que dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, entremos un poco en lo que es la gramática. La palabra hebrea para bendición es la palabra berejá, berejá, que una variante también bereká, que significa favorecer, conceder prosperidad, comunicar vida, también bienestar y abundancia. En ese sentido, a veces las personas solo buscan la bendición de Dios desde el punto de vista terrenal, humano, transitorio, temporal, pero no buscan al autor de la bendición, que en este caso es el Señor. Y la Escritura establece que Dios bendijo el matrimonio de Adán y Eva. Dice, y los bendijo Dios. ¿Cuándo Dios los bendijo? Cuando se casaron. No se trata de que
cuando dos personas, un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre, van delante del siervo de Dios, del pastor, a buscar la bendición de Dios y después se olvidan de la congregación y sus deberes y obligaciones morales y espirituales, la verdad que no recibirán la bendición ni tampoco recibirán los bienes. La escritura señala, buscad. Eso lo enseñó el Señor Jesús. Buscad el reino de Dios, dice, y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, debemos tener cuidado que aquellas acciones que hacemos deben estar en concordancia o en armonía con el Dios Todopoderoso que bendice a quienes se unen, se casan delante del Señor. Al mismo tiempo, en el griego es la palabra eulogio, que significa hablar bien, bendecir a otros, dar buen testimonio de otras personas, porque de esa forma que el Señor Jesucristo dijo, bendecid y no maldigáis. Esa es la tarea nuestra, bendecir y no maldigáis. Aunque a veces puede que usted esté molesto con alguien y se exprese de una forma inadecuada, lo que el Señor desea es que como hijos de Dios nos bendigamos mutuamente. El libro de Génesis, capítulo 1, 28 dice, 1:28 dice el pasaje, y los bendijo Dios, ya lo leímos, y después dice, y dijo Dios, he aquí les he dado toda planta que da semilla, o sea, la bendición del Señor tiene que ver con la alimentación, ¿bien? Después habla de los animales, también tiene que ver con la alimentación. Y también habla de las frutas y verduras, o sea, Adán y Eva se alimentaron de frutas, de verduras, de carnes también. Porque aquí quizás vamos a tocar un poco el tema de los vegetarianos que no comen carne y hablan de que el Génesis, Adán y Eva eran vegetarianos, pero el texto bíblico no dice nada de eso. Dice que el Señor les dio, le dice, he aquí les he dado toda planta que da semilla. Mire, toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que el que hay fruto. Los frutos, hablemos de la manzana, hablemos de la uva, hablemos de la ciruela, hablemos de las guindas, las peras. Cuánta fruta preciosa que es de muy buen sabor y que tiene vitaminas y que el Señor la creó para nosotros. Pero también dice, todo árbol que hay fruto, y después dice, y de toda bestia de la tierra, todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Usted sabe lo que son las verduras, los tomates, las lechugas, los brócolis, el apio, por nombrar algunas, hacer ensaladas que son exquisitas, la cebolla, etcétera. Pero también los animales, carnes de pavo, pollo, de cordero, etcétera. Esos son animales que Dios creó para que podamos comer. Más adelante vamos a hablar de otras cosas más. Entonces, el pasaje también en Efesios 1:13, el apóstol Pablo dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y aquí la bendición de Dios no solamente tiene que ver con las cosas terrenales, de tener una linda casa, de tener un auto, tener cómo comunicarnos tecnológicamente, sino que también tiene que ver cómo nos relacionamos con el Señor. Tener al Señor en el corazón, en nuestra vida, aprender a comunicarnos con respeto, con prudencia, con cuidado, y dejar a un lado el enojo, la ira, los pleitos, porque eso lo único que hacen es socavar y destruir nuestra vida y nuestras relaciones cristianas. Por lo tanto, esta palabra que hemos compartido en el día de hoy sobre Adán, el primer hombre, es que este hombre fue creado por Dios, así como usted también fue creado por Dios.
Debía señorear, cuidar, administrar la creación. Usted también tiene que señorear y cuidar y administrar correctamente su vida, si es casado, su matrimonio, si tiene familia, su familia, el trabajo, cuidarlo con lo que el Señor, donde Él nos ha puesto. Y al mismo tiempo es que Adán y Eva fueron bendecidos. Dios bendijo a Adán y la bendición de Dios tiene que ver con las cosas alimentarias, tiene que ver con la salud del cuerpo, tiene que ver con las cosas espirituales, tiene que ver con la moral, con la ética, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el cómo hablamos, qué es lo que decimos. En todas esas cosas, la acción del Dios Todopoderoso sea con nosotros y nos bendiga y nos prospere el Señor. El Señor es el que bendice y el que prospera, porque la bendición de Dios permanece. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, porque hemos podido compartir un segmento de la vida de Adán, el hombre creado por Dios, donde tú, Señor, lo creaste, tú le diste instrucciones de que tenía que administrar la creación, como también tú bendijiste su vida con su esposa y le diste un lugar donde vivir, el huerto, le diste animales, plantas, fruta donde tenía que alimentarse. Padre, ayúdanos a aprender de tu palabra y crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.